Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta clase donde revisaremos la matriz de marco lógico, que es una metodología bastante usada para el diseño de proyectos. Para proyectos de salud, pues no es la excepción. En ese sentido, vamos a revisar, digamos, un poco cómo funciona esta matriz, para qué nos puede servir y un poco también algunos tips que nos van a llevar, digamos, a su mejor utilización. ¿Qué es la matriz de marco lógico? Bueno, en primer lugar, es una herramienta integral, una metodología de planificación, de gestión y evaluación de proyectos que proporciona estructura y coherencia a las intervenciones. Creo que en más de alguna ocasión, digamos, ustedes como futuros especialistas o los que ya son especialistas y están sacando la subespecialidad, en algún momento les van a pedir algún proyecto, alguna iniciativa, alguna propuesta. Lo mejor es que ustedes tengan sus herramientas lo más claro posible para poder desarrollar una intervención, digamos, que sea coherente y que se pueda desarrollar dentro del marco permisivo. También, digamos, el tener esta herramienta como la matriz de marco lógico facilita a la organización sistemática de objetivos, indicadores y medios de verificación para garantizar el seguimiento efectivo. A veces se nos olvida cuando estamos trabajando en el diseño de un proyecto y queremos poner lo que queremos alcanzar, o sea, de manera muy explícita, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿verdad? A veces los colegas, digamos, buscamos soluciones sencillas porque, claro, nuestro entrenamiento nos orienta a que busquemos la respuesta más sencilla, más clara, más cercana, más fácil, ¿no? Pero muchas veces en administración, cuando hablamos de gestión de los servicios de salud, muchas veces la respuesta más fácil es la que no se puede hacer, digamos, por limitantes. Les pongo un caso. Por ejemplo, tenemos un servicio donde está sobrecargada la capacidad del servicio y bueno, y dice un colega, especialista, bueno, aquí la solución es meter más camas, ¿verdad? Traigamos 2, 3 camas de ahí de ortopedia, ¿verdad? Donde no las necesitan, ¿verdad? Y pongámoslas acá, que aquí estamos, que acá sí los queremos endosar a los pacientes. Alguien puede decir, bueno, entonces esa es la solución. Ahora, desde la perspectiva de la administración del servicio de salud, una cama no es solamente una cama, sino que la cama representa más servicios, más alimentación, representa una programación también, insumos que yo programo, etcétera, etcétera. Es decir, el problema no se resuelve únicamente metiendo más camas, ¿no? Sino que debe llevar una lógica coherente, la que me permita a mí establecer cómo yo puedo medir, digamos, el problema, en qué situación me encuentro y cuál va a ser mi elemento, digamos, que yo voy a medir. Porque si yo meto 2 camas, también de repente al mes, esas 2 camas no fueron suficientes. Y es porque el diagnóstico que yo he hecho posiblemente no fue el más adecuado. Y lo que yo creía que era un problema de espacio, realmente es un tema más complejo que requiere coordinación entre distintos departamentos, entre distintas áreas del hospital, entre inclusive con otros mismos hospitales, con el primer nivel de atención, con toda la red de atención. Es decir, no es solamente un problema de, bueno, contráteme un médico, póngame una cama más, ¿verdad? Cómpreme este medicamento, o sea, no es tan así, no es tan así. Por eso es que la matriz de marco lógico nos ayuda a establecer conexiones claras entre los recursos disponibles, las actividades planificadas y sobre todo los resultados esperados. Es por eso que esta metodología se utiliza por su capacidad para mejorar la eficiencia operativa y maximizar el impacto en la salud pública. O sea que es una herramienta, digamos, bastante utilizada. Bien, ¿cuál es la estructura de esta matriz de marco lógico? Bueno, en esencia tiene, digamos, columnas y filas
Hablando un poco de la primera columna, hablamos del fin. El fin habla del impacto a largo plazo que contribuye al desarrollo sectorial. Es decir, el fin es cómo yo, digamos, me sumo a una iniciativa global. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Comparativamente. Supónganse que uno de mis problemas es eh, que yo quiero, digamos, como fin, es mejorar la calidez de la atención en mi hospital. Ese es un fin que yo tengo. Bueno, la calidad de la atención no se va a mejorar con un solo proyecto, sino que va a requerir el diseño de distintos proyectos que vayan abonando a ese fin, ¿no? Luego vamos con el propósito. El propósito es realmente los objetivos que vamos a desarrollar para ese proyecto puntual. Ejerce un efecto directo del proyecto sobre la población objetivo. Volviendo al ejemplo que les vengo explicando. Bueno, si mi propósito, si mi fin es incrementar o mejorar la calidad de la atención en los pacientes, uno de mis propósitos podría ser es eh, diseñar, ¿verdad?, mis protocolos de atención o de relación entre los profesionales de la salud y los usuarios. Que yo protocolice, digamos, cómo me presento, cómo interactúo con el paciente, cómo yo le brindo la información que requiere, cómo oriento al familiar, cómo genero las posibilidades de darle una consejería apropiada o cómo le explico lo que vamos a hacer o por qué no se le va a ingresar, etcétera, etcétera. Esa acción, digamos, ese objetivo de cómo yo construyo esas guías, digámoslo así, es un propósito. ¿Eso será suficiente para alcanzar el fin? No, pero voy a ir sumando, digamos, a esa lógica. Luego tenemos los resultados. Creo que uno de los elementos clave, digamos, de los resultados es que dejamos explícitamente los productos y servicios específicos que entrego al proyecto. O sea, es decir, los resultados deben ser, bueno, y ahí seguimos toda la metodología de SMART, ¿no? Que era respecto al diseño de objetivos. Los resultados tienen que darse en un tiempo definido, en un espacio definido, deben ser medibles, ¿verdad? Deben de ser alcanzables, ¿verdad? Esos resultados tienen que ser realistas, ¿verdad? Entonces, esos resultados, digámoslo así, son los aspectos que yo voy a ir midiendo, ¿no? Y luego tenemos actividades, que las actividades son las acciones concretas necesarias para producir los componentes. Es decir, si mi propósito, decíamos, era diseñar ese protocolo de actuación médico-paciente, ¿verdad? Entonces, y el resultado va a ser, por ejemplo, mejorar la satisfacción de los pacientes en un 3%, a partir de una línea de base que yo tengo o a partir de una indicación previa que yo tengo, yo puedo decir, bueno, la voy a mejorar en un 3%. O bueno, puede ser incrementar la satisfacción del usuario del 77%, llegar al 80%, o incrementar la satisfacción al 80%. Dependiendo de lo que yo tengo de línea de base, cuánto espero yo incrementar. Y dependiendo de eso, también las medidas que yo voy a ir sumando para alcanzar ese resultado. Entonces, ¿qué actividad voy a hacer? Bueno, voy a empezar a trabajar en una comisión, ¿verdad? Voy a formar una comisión para que empiecen a redactar el documento. Después de que está redactado el documento, voy a iniciar capacitaciones con el personal para darlo a conocer, para que lo sepan utilizar. Puedo hacer talleres de simulación, ¿verdad?, para poderlo hacer. Y después voy planteando algunas medidas de
eh, de sostén en el tiempo, ¿verdad? Que son importantes también para darle seguimiento a la iniciativa. Bien, pero lo vamos a ir viendo esta matriz de marco lógico con otros ejemplos para que nos quede un poco más claro. Aquí les pongo nuevamente la matriz, se lo voy a ampliar un poquito más, ¿no? Entonces se logra ver ahí un poquito. Bueno, si no se lo voy leyendo, quedó un poco pequeña la diapositiva, pero vemos que para el caso de la estructura de marco lógico, tenemos objetivos ya en las columnas, objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos. Cada columna también son elementos clave que tenemos que ir diseñando. Entonces decíamos, los objetivos, ya habíamos hablado, fin, propósito, resultados, actividades, eso ya lo explicamos. Ahora vamos con los indicadores. Los indicadores, que hemos dicho, las características, ¿verdad? Deben ser medibles, alcanzables, ¿verdad? Tienen que ser tangibles. Entonces, por ejemplo, aquí veíamos qué indicadores tenemos para el fin. Bueno, acuérdense que el fin, hay elementos que muchas veces el fin cuesta medirlo, porque son indicadores macro. Por ejemplo, tenemos una unidad obstétrica que nuestro fin es reducir la mortalidad materna en tantos puntos o reducir el número de cesáreas, digámoslo así, en tanto. ¿Cuál sería mi propósito? Implementar el código rojo, ¿verdad? Para que no sé qué, que no sé cuánto. O mi propósito sería eh, dar, digamos, dar los seguimientos para la identificación de riesgos prenatales y riesgos maternos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y luego en los resultados, ahí yo voy viendo, digámoslo así, cuántos resultados. Por ejemplo, si hablamos del ejemplo anterior, en el tema de la calidez, ahí tengo que poner, por ejemplo, a cuántas personas pienso capacitar en el protocolo de atención que habíamos dicho. Bueno, capacitar al 100%, por ejemplo. O si hablábamos en esto de reducción de la mortalidad materna, con el tema del propósito de la implementación del código rojo, bueno, el resultado, bueno, capacitar al 100% del personal de la unidad de atención del parto en código rojo, por ejemplo. Bueno, no solo de la unidad de eso, sino a todos los involucrados, del laboratorio, banco de sangre, etcétera, etcétera. Luego actividades, ¿verdad? Puede ser propiamente los talleres, ¿verdad? De capacitación. Eh, Aquí, cuando venimos a indicadores, en actividades, ahí se pone presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto estimado para realizar cada actividad que he previsto? Los talleres, ¿cuánto me cuestan? Si tengo, bueno, si ya tengo local y el facilitador, bueno, los refrigerios, la papelería, cuánto voy a gastar, etcétera. Luego, importante, los medios de verificación. Los medios de verificación nos dicen, eh, digamos, a través de qué yo voy a evidenciar que esos indicadores los he alcanzado o de dónde obtengo la información de esos indicadores. Entonces veíamos, por ejemplo, si mi fin era mejorar la calidad de la atención de la atención de emergencia, por ejemplo, entonces decíamos, bueno, el indicador sería el estudio de percepción de las personas sobre calidad de la atención y el medio de verificación sería encuestas de satisfacción, por ejemplo. Entonces, ahí es como yo voy generando los instrumentos, las medias de verificación que nos van dando. Bueno, si por ejemplo decíamos nuestro propósito, bueno, era implementar el código rojo. Bueno, ¿qué medios de verificación? Bueno, guías de supervisión, ¿verdad? En donde estamos aplicando el código rojo de acuerdo al protocolo, por ejemplo. Eh, Luego, en el tema de resultados, tienen que ser indicadores
que nos dan la certeza de dónde dan los resultados. Sí, si uno de los resultados, decíamos, era capacitar al 100% del personal de atención del parto. Ah, bueno, ¿cómo yo verifico que efectivamente se ha capacitado esa persona? Ah, bueno, los listados de asistencia, hay fotografías, tenemos el material que se utilizó para dar la capacitación, hay un video, hay exámenes, un examen de entrada y de salida que se le hizo a los participantes, hay un registro, digamos, un informe de la actividad evaluada en donde se dice cuántos participantes fueron, cuántos pasaron, cuáles fueron las notas promedio, etc. Entonces, eso se constituye en fuentes de verificación. Y cuando hablamos de presupuesto, hablamos de información de dónde se puede verificar el presupuesto, si ha sido gastado de acuerdo a lo planificado. Eso es también otro elemento importante, ¿verdad? Cómo nosotros entregamos cuentas claras, ¿verdad? Si hay algún financiamiento externo, si hay alguna posibilidad, o si no, también cómo se administraron los recursos humanos para eso. Por ejemplo, que yo me lo llevé a una capacitación y al final, bueno, los capacité en 45 minutos, pero los habíamos prestado 3 horas, ¿verdad? Ahí hay un mal uso y administración de los recursos. Bien, y llegamos a la última columna que se refiere al tema de los supuestos y el tema de los riesgos. Los supuestos son todas aquellas, digámoslo así, precondiciones que yo, desde las cuales yo parto. Por ejemplo, si yo he dicho, bueno, vamos a medir la calidad, perdón, nuestro fin es mejorar la calidad de atención hacia los pacientes en este hospital. Bueno, uno de los supuestos de los cuales yo parto es que voy a contar con el mismo presupuesto, al menos con el mismo presupuesto que he tenido este año, por ejemplo. Porque bueno, va a ser bien difícil mantener estándares de calidad altos si mi presupuesto se va recortando. Tengo menos personal, tengo menos insumos, tengo menos medicamentos, tengo menos hostelería. Obviamente tengo menos recursos y por lo tanto va a ser más fácil que la gente se vaya insatisfecha de los servicios. Entonces, uno de los supuestos es ese tema. Otro de los supuestos puede ser, bueno, que partimos con la voluntad de la dirección, de la alta dirección, en que esta iniciativa de mejorar la calidez se va a mantener en el tiempo. Entonces, supónganse que a medio diseño del proyecto cambian al director o la directora y llega otra persona que dice, bueno, no, miren, la verdad, esas cosas de la calidad y todo eso, la verdad es que es mentira. Aquí lo que hay que hacer es resolver el problema a la gente. Y se convierte, digamos, en otra política de actuación, ¿verdad? Más de temas resolutivos, más que de procesos y de calidad. Entonces, bueno, el proyecto queda parado ahí a medias porque ya no hubo la voluntad que había desde un principio. Entonces, son supuestos a partir de los que uno parte. Entonces, cada nivel tiene su propio supuesto. Hay supuestos generales, digamos, que se pueden repetir. Eso no hay ningún inconveniente. Pero, por ejemplo, en el tema del propósito, ¿verdad? Vemos ahí que lo que dice que el supuesto dice, indican acontecimientos, decisiones o condiciones para que el propósito contribuya para el logro del fin. Supónganse en el tema de que hablábamos de eh, el fin es la reducción de la muerte materna. Y decíamos el propósito, bueno, vamos a incorporar el código rojo. Vamos a capacitar sobre el código rojo. Pero un supuesto es que yo tengo un banco de sangre, que tengo medios para dar respuesta ante esa hemorragia por parto. O otro supuesto puede ser de que, bueno, que seguimos teniendo el área obstétrica aquí, no se la han llevado a otro hospital, como estamos teniendo algunos con algunas construcciones de hospitales donde las áreas la están moviendo y
Lo que nosotros dábamos por sentado al inicio de este año, ahorita ya no es así. La infraestructura ha cambiado, han movido personal, eso ha venido a impactar la capacidad de respuesta. Y bueno, tenemos también supuestos, a veces lo ponen en una misma categoría con los riesgos. Es decir, se pueden haber riesgos. ¿Cuáles son nuestros riesgos en nuestro medio, digamos así? Riesgos, amenazas, digamos así, nuestro país. Bueno, tenemos el tema de las pandemias, tenemos el tema de los desastres naturales, ¿verdad? Todo el tema de las inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, que todo nos impacta a salud. Nos obliga a cambiar nuestros planes, nuestros proyectos para redireccionarlos hacia otra cosa. Entonces, pero uno parte del supuesto que no van a haber pandemias, del supuesto que no van a haber emergencias, del supuesto que no va a haber suspensiones nacionales por X o Y razón, sino que estamos en un tiempo ordinario o con las condiciones que tenemos actualmente. Pero siempre en nuestro país hay riesgo de eso. Y tenemos, por ejemplo, supuestos para los resultados que indican acontecimientos, decisiones o condiciones para que los resultados alcancen el propósito. Y de lo del financiamiento indican acontecimientos, decisiones o condiciones que tienen que ver, suceder para completar los resultados. Que tienen que ver con el tema de financiamiento también, que tienen que ver con la rotación del personal, la gente capacitada, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermera Dula que teníamos, ¿verdad? De todo el tema materno-infantil, bueno, se la movieron, está en otro proyecto ahora o en otra área y ya no contamos, ahí se nos cayó la iniciativa, por ejemplo, porque ella nos iba a capacitar a todas las demás enfermeras. Entonces, esos son temas a los cuales estamos medio que acostumbrados, ¿no? Por todos los cambios que suelen haber, pero por eso es que esta matriz toma en cuenta, digamos así, y da como ese marco de justificación en el sentido de que, bueno, si esas amenazas no ocurren, ¿verdad? Si partimos de estos supuestos, entonces el proyecto avanza. Hay cooperaciones, por ejemplo, cuando uno hace proyectos de cooperación internacional, que le dicen, bueno, usted me está planteando que el proyecto lo puede hacer siempre y cuando no ocurran estas cosas. Pero si ocurren, ¿qué va a hacer? Entonces lo hacen que uno haga un plan contingencial. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, si hay una epidemia? ¿Qué vamos a hacer si de repente hay una alerta sanitaria? Si hay un desastre medioambiental, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso es importante tener esos supuestos, esos riesgos a la mano, porque eso puede ir ocurriendo. Entonces, veamos más ejemplos para que vaya quedándole un poco mejor el concepto, ¿verdad? O la definición, y ahí vamos avanzando. Bueno, aquí les traigo otro ejemplo de un proyecto hospitalario. Dice, el proyecto identificado es la reducción de infecciones intrahospitalarias en el Hospital General mediante intervenciones basadas en evidencia científica. ¿Cuál es la problemática detectada? Bueno, aquí hay una alta incidencia de infecciones asociadas a procedimientos médicos que compromete la seguridad del paciente y aumenta los costes. Esa es la problemática. Luego, ¿cuál es el objetivo estratégico? Bueno, mejorar significativamente la calidad asistencial, la seguridad de la atención médica a través de prácticas preventivas. Bueno, aquí tenemos el tema de cuál sería el fin entonces. Bueno, decíamos contribuir a mejorar la salud y seguridad de los pacientes del sistema hospitalario. Ese es el fin que ustedes ven, no se alcanza a través de un proyecto único, sino a través de diversas estrategias. El propósito, bueno, reducir en un 30% las infecciones intrahospitalarias en un periodo de 2 años. Ahí ustedes ven que es bien puntual, es medible, hay un periodo de tiempo, está bastante clara la definición. Y aquí tenemos como tres objetivos.
la capacitación especializada referente a la formación integral del personal sanitario en protocolos de control de infecciones, la implementación de procedimientos de higiene y bioseguridad basados en guías internacionales y el desarrollo de herramientas digitales para el seguimiento y reporte continuo de infección. Las actividades para desarrollar estos procesos incluyen talleres de formación práctica, adquisición de equipamiento de bioseguridad e implementación de sistemas digitales de registro y seguimiento. Entonces, si nosotros lo pusiéramos todo esto, digamos, ya con indicadores y medios de verificación, nos quedara el 30% de reducción como objetivo, ¿verdad?, de la disminución de infecciones intrahospitalarias. El 85% de cobertura formativa del personal capacitado en nuevos protocolos. El 100% de protocolos implementados en servicios con procedimientos estandarizados. ¿Y qué medios de verificación tendría? Bueno, registros epidemiológicos hospitalarios, informes mensuales de control de infecciones, encuestas de evaluación de personal sanitario, auditorías de cumplimiento de protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puede haber, digamos, en salud pueden inventarse muchos instrumentos para la verificación de los resultados. Y aquí un poco lo que hablábamos de los supuestos y la gestión de riesgo. Después vamos a ver cómo nos queda la matriz de riesgo, perdón, la matriz de marco lógico con esto. Hablamos de supuestos críticos, por ejemplo, los profesionales sanitarios se comprometen activamente a aplicar los conocimientos adquiridos en su práctica clínica, en su práctica diaria. Eso es un compromiso, es un supuesto crítico. Que, bueno, la gente, los médicos se van a comprometer a lavarse las manos, las enfermeras también, etcétera, etcétera, por ejemplo. Estabilidad financiera, dice, se supone, o sea, partimos del supuesto que va a haber disponibilidad sostenida de recursos financieros adecuados para mantener las intervenciones. Eso es también un supuesto. ¿Qué riesgos identificamos? Ah, bueno, resistencia al cambio. Hay posibilidad que haya resistencia del personal a modificar sus prácticas, ¿verdad? Ahí el amigo staff, ¿verdad? Mayorcito, que ya no le gusta lavarse las manos, ¿verdad? O que cree que es impoluto. Entonces, bueno, eso es una limitante. El desabastecimiento, interrupciones en el suministro de insumos médicos o de bioseguridad, que es un elemento que muchas veces se sale de nuestro control. Teníamos planificada la estrategia, pero de repente, pues, la compra conjunta no se dio, se declaró desierto el proceso de compra y los insumos médicos pues tardaron una eternidad en llegar, ¿verdad? Es un problema serio. Y también otro que no es ajeno a nosotros desde salud, que es la rotación de personal, que es la pérdida de personal capacitado por traslados o cambios laborales. A veces se llevan a la persona más comprometida con el proyecto, se la llevan a otro lado, o las personas que podían aportar más o que estaban ya capacitadas, ¿verdad? De repente las mueven, ¿verdad? No hablamos de código rojo, ¿verdad? De repente me movieron a las enfermeras que eran más duchas, ¿verdad? En ese sentido, y bueno, me dejaron otras que hay que enseñarles todo, ¿verdad? Entonces, son riesgos que están inherentes a las dinámicas que podemos encontrar en el hospital. ¿Es esto motivo para decir, bueno, entonces no lo hagamos? No, no, no. O sea, si los supuestos son que tienen un alto nivel, o sea, el riesgo es muy alto de que pueda suceder, bueno, uno tiene que tener también estrategias para tratar de paliar eso. Por ejemplo, con el tema de resistencia al cambio, uno debe de trabajar también no solamente la parte de conocimiento, sino que uno trabaja la parte de sensibilización. Uno va sensibilizando a los colegas, a las enfermeras sobre la necesidad de adoptar nuevas prácticas, en este caso, ¿verdad? Para la prevención de infecciones intrahospitalarias. En el tema del desabastecimiento, bueno, tener, digamos, una posibilidad de sustituir medicamentos de segundo escoge o ver qué medida podemos cambiar o tener una red de apoyo para que a través de los otros hospitales de la red podamos conseguir esos insumos, que bueno, eso es un poco lo que pasan haciendo en los hospitales, todo el tema del asesor de medicamentos, ¿verdad? Que toca estar viendo con anticipación
cómo hacer intercambios, cómo lograr transferencias con otros hospitales que tienen exceso de recursos para que nos puedan fortalecer, entre otras cosas. Y bueno, ¿y qué podemos hacer con la alta rotación de personal? Bueno, por eso en esto conviene no solo capacitar una pequeña área, sino capacitar a muchas áreas. ¿Para qué? Para que al final, a pesar de que nos muevan, pues todos han ido recibiendo una capacitación al respecto. Bueno, y aquí vemos cómo nos queda la matriz de gestión de marco lógico, ya ubicando, digamos, este ejemplo. Entonces decíamos, el fin es mejorar la salud y seguridad de los pacientes del sistema hospitalario. ¿Qué indicadores? Bueno, indicadores de satisfacción de calidad. ¿Qué fuentes de verificación? Registro epidemiológico hospitalario. ¿Qué supuesto? Los profesionales sanitarios se comprometen activamente a aplicar los conocimientos adquiridos en su práctica diaria. Propósito. Reducir la tasa de infecciones intrahospitalarias en el hospital mediante intervenciones basadas en evidencia científica. ¿Qué indicadores tenemos? Bueno, la disminución del 30% de infecciones vinculadas a la asistencia sanitaria. ¿Cuál va a ser mi fuente de verificación? Bueno, el informe mensual de la comisión o el comité de control de infección o de las IAS. Luego, ¿qué supuestos? La disponibilidad sostenida de recursos financieros adecuados para mantener las intervenciones. ¿Qué resultados puede tener? Aquí obviamente lo estoy sintetizando, ¿verdad? Podríamos tener más propósitos. Habíamos enunciado en el ejemplo 3. Aquí solo he retomado uno para la matriz, para que no se vea tan cargada. Luego, resultados, la formación integral del personal sanitario en protocolos de control de infecciones. Indicador, mi indicador va a ser capacitar al 85% del personal. Luego, fuentes de verificación, los listados de asistencia, las encuestas de evaluación al personal sanitario. Supuesto, se contará con disponibilidad de tiempo para las capacitaciones. Y en las actividades, bueno, el taller de formación práctica y luego el presupuesto. Tengo que definir cuánto me cuesta cada taller, ¿verdad? Luego la fuente de verificación va a ser un informe financiero y en su puesto, bueno, la pérdida de personal capacitado por traslados, cambios laborales, que puede pasar eso. ¿Tá? Entonces, como ustedes ven, básicamente así es como vamos ordenando una matriz de marco lógico. Cuando ya tenemos estructurada la matriz de marco lógico, la redacción de un proyecto o de un microproyecto tiende a ser mucho más fácil. Yo a algunos les he remarcado que en las tareas que han presentado, a veces, por ejemplo, ocurre un típico error, que es que los objetivos que yo pongo no coinciden con los resultados que yo planteo obtener. Y si están coherentes, ¿verdad? Los resultados con respecto a los objetivos, las actividades muchas veces no coinciden. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si fuera el caso, si mi propósito es reducir la tasa de infecciones intrahospitalarias y mi resultado es la formación integral de personal sanitario, pero mi actividad es la compra de medicamentos antimicrobianos para el control de las infecciones, entonces ahí esa actividad no tiene coherencia, digamos, con lo que yo vengo desarrollando. ¿Verdad? Entonces debe de haber una coherencia entre el propósito y el resultado de actividades que van a sumar para el fin. Muy bien. Entonces, después de ver este ejemplo, ¿verdad? Básicamente, a manera de conclusión, ¿verdad? La matriz de marco lógico es una herramienta que les proporciona una estructura robusta, coherente, lógica para la planificación y evaluación sistemática de proyectos hospitalarios complejos. Permite también una alineación estratégica de manera coherente con los recursos disponibles, actividades planificadas y resultados esperados del proyecto. Obviamente, su aplicación sistemática mejorará significativamente la efectividad de las intervenciones sanitarias y optimiza los resultados. Si nosotros aplicáramos esta matriz de marco lógico a problemas puntuales, digamos que tenemos
en los diferentes servicios que tienen que ver con temas de atención, temas de gestión, temas de, con todo el tema de la administración de los recursos humanos, etcétera. Aquí podríamos encontrar, digamos, una manera lógica y sistemática para poderle ir dando solución a cada uno de los inconvenientes que muchas veces no se resuelven como diciéndole al director, mire, cámbieme tal recurso, ¿verdad? Cámbieme a esta enfermera que me da problemas, cámbieme a no sé qué, deme dos recursos, póngame una cama más, póngame. O sea, eso, digamos que lo mejor es presentar una propuesta articulada que cómo esos recursos después se pueden ir a gestionar, pero sobre la base de una planificación clave y de un marco lógico de actuación. Bien, hasta aquí llegaría lo que traía para compartirles. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieren que discutamos con respecto a lo discutido, a lo planteado, comentarios, opiniones. Bueno, muy bien. Gracias, Natalia. Bueno, entonces, si todo bien, decirles que esta clase y la presentación les va a quedar subida como material también, recordándoles que la pueden consultar en cualquier momento y vamos a dejar también ahí un espacio de preguntas y respuestas para cada uno de ustedes.